Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día va a ser un sistema de iluminación con LED que ya habíamos hecho antes, pero ahora la diferencia va a ser que en vez de hacer un control de regulación de intensidad de luz, vamos a hacer un sistema utilizando dos barras de LED que las vamos a hacer con un soporte de madera, como lo hice anteriormente. Aquí tengo una barra de madera que corté de un trozo de zócalo, de madera que venden para zócalo. Este trozo de madera tiene una longitud, la vamos a medir aquí, de tiene prácticamente un metro de largo, y el zócalo está hecho de un trozo de madera de 1 centímetro de lado, una sección cuadrada. Y lo que hice fue, usando el sistema, la barra anterior que había hecho yo, corté una similar para duplicarla, y enseguida lo que vamos a hacer es poner encima una tira de LEDs que viene en un sistema de carrete enrollado. Viene así, tiene una cubierta acá de papel con un pegamento que es de doble cara, de manera que con esto lo podemos pegar sobre la madera para que quede una barra y sea más fácil para sacarlo y ponerlo. Bueno, como dije, la idea es usar dos barras de estas y alimentarlas con un circuito electrónico, pero este circuito electrónico lo podemos comprar hecho, ya que si uno utiliza un sistema electrónico de esto, tiene bastantes ventajas sobre lo que es un transformador, como lo habíamos hecho la vez anterior. Este transformador, como se puede ver aquí en detalle, es de 12 voltios 0,5 amperios. Sin embargo, este aparato es de 12 voltios y puede dar hasta 1,5 amperes. O sea, este aparatito, si lo comparamos en tamaño, no es mucho más grande que el transformador, pero este aparato es capaz de proporcionar 3 veces la corriente que da uno de estos. O sea, equivale a tener 3 transformadores de estos. Si nosotros comparamos acá lo que es un transformador de 1,5 amperes, de 1 amper, este que es de 1 amper ya es más grande prácticamente que este transformador electrónico. Ahora, lo otro que podemos decir, el peso de esto es bastante más que este otro de acá. Por lo tanto, si sumamos 0,5 más 1 amper, estos dos transformadores equivalen a esto. Por lo tanto, es evidente que es mucho mejor usar un transformador electrónico, que es muy fácil de manejar porque por acá se mete la corriente domiciliaria, que pueden ser 220 o 110. De hecho, este transformador es capaz de funcionar desde 100 voltios hasta 240 voltios con 50 o 60 Hz, de manera que puede servir para los sistemas con 110 o 220 sin problema, sin cambiar nada. Y acá la salida salen 12 voltios con 1,5 amperes máximo. Ahora, los LEDs vienen en unas tiras, como ya les mostré, y vienen de esta forma. Si nosotros lo miramos, vienen una tira en que viene marcada la parte donde se puede cortar. Ahí se puede cortar. Acá también se puede cortar y está indicado el negativo y el positivo. Y además ahí está indicado que este aparato funciona con 12 voltios. Además, estos transformadores están hechos para funcionar con LEDs. De hecho, aquí dice LED driver, lo que significa que es un aparato que está hecho para funcionar con LED. Ahora, ¿cómo funcionan estos aparatos? Bueno, internamente tienen un sistema oscilador con transformadores de ferrita. Aquí tengo un transformador de ferrita, claro que esto es mucho más grande. Adentro, al interior de estos otros aparatos, hay unos transformadores miniatura. Y lo que hacen es tomar el voltaje que entra de corriente alterna, lo cambian a corriente continua y después lo bajan
a un voltaje que puede ser manejado con unos transistores osciladores que generan una señal entre 10 kHz y 100 kHz, incluso pueden ser más altos. Y con esa frecuencia pasan por un transformador miniatura de ferrita y después obtienen el voltaje deseado con la corriente deseada. Obviamente que es un poco más complicado lo que yo explico aquí, pero básicamente es eso. Entra el voltaje domiciliario, se baja, se pasa por un transformador pequeño, de ahí se eleva la frecuencia de la señal de 50 ciclos, pasó a rectificarse primero a corriente continua y después se vuelve a hacer oscilar entre 10 kHz y 100 kHz. Y esa oscilación hace de que el transformador pequeño sea capaz de aumentar la cantidad de corriente o el voltaje usando un tamaño muy pequeño. Bueno, y con eso se logra un sistema electrónico que es livianito, no tiene mucho peso y es mucho más eficiente que esto, prácticamente no produce ruido, se calienta muy poco, la eficiencia es de cerca de un 95% contra un 80% que es esto. Entonces claramente tiene muchas ventajas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy día es mostrar las piezas que vamos a utilizar. Ya les mostré que vamos a usar una barra de madera que yo la pinté. La pinté porque se puede barnizar también, porque al pintarla el pegamento que tiene esto adhiere mejor. Entonces si uno usa la madera sin barnizar o sin pintar, la adherencia es muy mala, se tiende a salir con el tiempo la tira de LEDs. Por lo tanto es recomendable que la madera esté pulida y además se pinte o se barnice, una de dos. En mi caso yo la pinté porque en el momento que quise usar barniz me di cuenta que no tenía barniz y ya como yo suelo hacer estos proyectos en la noche, no encontré ningún lugar donde poder comprar, así que decidí pintarla. Bueno, eso es a gusto de ustedes. Después viene la tira LED que ya se las mostré. Tiene que haber un enchufe para poder conectar con este aparato, con un cable que aquí tengo doble de tipo lámpara. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos una cajita. Yo voy a usar una caja de estas pequeñas. Estas cajas son en tamaño, la vamos a medir aquí. Es de 11 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y tiene casi 2 centímetros de alto. Bueno, esto viene con una tapa también, la tapa es esta. Y además tengo otros componentes. Bueno, voy a mostrar la caja de más cerca para que la vean. Es una caja de plástico que tiene una tapa, tiene 4 tornillos acá en los extremos, se cierra y vienen unos tornillos diminutos, estos tornillos para atornillar la caja una vez que esté lista. Bueno, lo que vamos a usar también va a ser un interruptor de tipo balancín de 2 contactos. Vamos a usar un portafusible. En un transformador electrónico y en cualquier circuito electrónico que use corriente domiciliaria siempre es bueno poner un fusible, es una seguridad. Esto que estoy mostrando es un portafusible y aquí está el fusible. Bueno, todo eso vamos a ver cómo se calcula qué fusible tenemos que ponerle. Vamos a ver cuál es el circuito. También vamos a usar terminales curvos, que son estos. Es una barra de terminales que tienen un ángulo de 90 grados. Vamos a usar también tornillos y tuercas. Yo acá estoy usando tornillos y tuercas de tipo nylon, que es un tipo de tuerca aislante bastante bueno. ¿Qué más? Un pasador para poder pasar el cable a través de la caja, me refiero al cable de los 220 voltios.
Este pasador lo saqué de una caja de algún aparato antiguo. Me imagino que igual lo pueden encontrar. Por último, si no usan un pasador, pueden hacer un agujero en la caja y va a ser lo mismo. Voy a usar terminales también de este tipo. Son terminales que vienen con un tornillo y tienen además para soldarlo en el circuito impreso. Voy a usar dos de estos. Voy a usar un LED. Voy a elegir un LED de color rojo esta vez. Y además un porta LED, que es este aparato diminuto donde uno puede pasar el LED y queda enganchado para hacer un borde, para que no se vea el borde cuando uno hace el agujero en la caja y queda feo. Con esto se puede tapar el hoyo y queda bastante más bonito el diseño. Bueno, ¿qué más? Masking tape. Este masking tape está todo mordido porque mi perro me lo saca siempre para jugar. Pero la idea es con el masking tape pegarle sobre la caja para poder dibujar los agujeros que vamos a hacer. Aquí le vamos a hacer un agujero para poner el portafusible, un agujero para pasar el pasacable, y aquí en este costado vamos a poner un interruptor de palanca que va a permitir cambiar, que no lo puse aquí, no lo tengo aquí entre los componentes, pero tiene que ir un interruptor de palanca para cambiar de una luz a dos luces, o sea, de una barra de LEDs a dos barras de LED. Lo que pienso hacer es dejar una barra de LED prendida todo el tiempo y con el interruptor hacer que la segunda barra de LED prenda. Para apagar la primera y segunda barra de LED simplemente vamos a cortar el voltaje principal con este botón, de manera que no es necesario tener más complicación que eso. Bueno, el interruptor de palanca tiene que ser de 3 patas. Desgraciadamente no lo tengo aquí, pero lo vamos a mostrar en algún buen momento. Y bueno, estos serían todos los componentes que vamos a usar para hacer el circuito. Además, obviamente tenemos que tener un cortante que lo vamos a usar para despejar la goma que tiene aquí, porque el terminal donde tenemos que soldar los cables tiene una goma, y eso lo que se hace con el cortante, se corta un poco y después se retira la goma y queda al aire los contactos del positivo y negativo, y ahí soldamos los terminales. Para eso es el cúter. También es útil cuando queremos cortar los terminales, porque uno puede, estos vienen con una ranura, y entonces en esa ranura uno puede poner el cúter y hacer presión sobre una superficie dura y puede cortar los terminales que necesite de aquí de la tira. Bueno, además está las tijeras. La tijera es para poder cortar la tira de terminales. Como dije, esto viene con una marca donde está dibujada una tijera, de manera que uno lo puede cortar así y se corta súper fácil. Bueno, ¿qué más necesitamos? Masking tape, la tijera, el cúter. Bueno, obviamente vamos a necesitar la soldadora. Yo tengo mis lentes que superpongo a los lentes normales y con esto tengo una visión más amplia de lo que estoy haciendo. Y bueno, ahora vamos a tener que poner el masking tape en la caja y empezar a dibujar las cosas que vamos a poner sobre los bordes. Después de esto, como lo hice la vez anterior, le voy a hacer unos agujeros adentro y lo voy a atornillar en la parte superior del rack que tengo sobre mi escritorio. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, de momento esto va a ser la primera parte. Voy a continuar mostrándole una vez que ya tenga pegada la tira LED y marcada la caja, cómo vamos a empezar a hacer las cosas. Bueno, aquí les voy a mostrar los componentes un poco más de cerca, si es que no se veían bien en la filmación anterior. Ahí está el portafusible, están los terminales curvos, está la caja, están los tornillos
de nylon, son tornillos y tuerca de nylon con cabeza de cruz. A ver, aquí vamos a ver si lo podemos mostrar de cerca. Si ahí se ve más o menos. Vamos a ver que enfoque la cámara bien. Ahí. La ventaja de los tornillos de nylon es que son bastante fuertes y además se pueden usar en lugares donde puede haber problemas con la corriente. Aquí está el pasacable. Pasacables tienen un gancho que se saca. Ahora hay que ver si lo puedo sacar. Ahí. Entonces uno puede aprisionar el cable para que no se corra. Ahí está el LED drive con las indicaciones de que los cables de 12 voltios son estos, la salida, y la entrada son estos otros. Y la tira de LED, bueno, esto que lo vamos a poder ver más de cerca aquí. A ver si logro que enfoque la cámara. Ahí se ve claramente que dice el menos arriba de ese 12 voltios y el más abajo. Ahí hay 3 LED que vienen con su resistencia, y por detrás, bueno, tiene un trozo de papel encerado, y acá viene el pegamento. Yo este trozo lo corté porque el pegamento se salió, pero en el resto de la tira estaba correcto, así que probablemente esto venía malo de fábrica. Los LED deben estar buenos, pero el pegamento malo, así que corté este pedazo. Bueno, después voy a continuar mostrándoles el circuito y vamos a proceder a comenzar el armado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular cómo vamos a calcular el valor del fusible que tenemos que usar para el circuito. Nosotros supongamos que tenemos acá el transformador electrónico que tiene su entrada de 220 voltios y tiene una salida de 12 voltios. Pero además nosotros sabemos que el transformador es de 18 watts. Esos 18 watts nos va a permitir saber cuánto es la corriente que circula por este lado y cuánto es la corriente que circula por este lado como máximo. Hay una relación que dice que la potencia que se mide en watts es igual al voltaje multiplicado por la corriente que se mide en amperios. Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación la corriente, que es la I, veremos que I va a ser igual, si esto lo pasamos, el voltaje que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, quedaría que la potencia dividido por el voltaje sería la corriente. Entonces, al lado de los 220, si tenemos los mismos 18 watts, y lo dividimos por 220 voltios, nos va a dar cuál es la corriente que hay circulando por ese lado. 18 es muy poco diferente de 20 y 220 es muy poco diferente de 200. De manera de que si nosotros simplificamos acá, nos queda un décimo, que es igual a 0,1. 0,1 ¿qué? Amperio. Si nosotros vemos la hoja técnica que tengo aquí en mis manos, dice que la corriente de entrada es de 0,2 amperios. De manera que el cálculo puede estar un poco desviado, pero a lo mejor haciendo la división exacta de esto sale más cercano a 0,2 amperios. Pero esto nos da un cálculo aproximado. Eso significa que si nosotros por este lado pusiéramos al fusible acá, en este lado, y el otro lado esto enchufado a la corriente, entonces el fusible tendría que ser mayor
de 0,2 amperios, según lo que estábamos viendo ahí. Bueno, yo igual recomendaría en ese caso, en vez de poner algo muy cercano, yo pondría un valor de 0,5 amperios. Porque en caso que esto tuviera un cortocircuito, lo más probable es que el amperaje va a subir violentamente y el fusible se va a quemar igual. De manera que yo pondría a este lado un fusible de 0,5 amperios. Además que cuando uno enchufa los aparatos siempre hay un pic de corriente. De manera que si pusiéramos el valor justo de 0,2, lo más probable es que el fusible se quemaría. Entonces no es malo poner un fusible de 0,5 amperios. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos ponerlo al otro lado? Bueno, al otro lado, que vendría a ser a este lado, tendríamos que la corriente sería igual a los mismos 18 watts, dividido en este caso por 12 voltios. Si nosotros no hacemos una pequeña aproximación y decimos 18 es casi 20, podríamos decir que 12 es casi 10. Podríamos simplificar aquí. Esto vamos a poner que es casi, no es igual. Nos da 2 amperios. Ahora, si nosotros miramos la hoja técnica nos dice acá de que la salida es de 1,5 amperios. De manera de que, de todas maneras, el valor que habría que usar acá sería superior a 1,5 amperios. En este caso, si quisiéramos poner el fusible a este lado, tendría que ser mayor de 1,5 amperios. Ahora, por la misma razón anterior, que yo había dicho que cuando esto está consumiendo y cuando parte, suele haber un pic de corriente, sería bueno que fuera más de 1,5 amperios. Digamos, podríamos poner un fusible acá de 2 amperios, por lo que no estaría malo el cálculo que yo había hecho antes aquí de 2 amperios. Bueno, esto les da una idea de cómo calcular el fusible, si lo ponemos antes o si lo ponemos después, usando la ley de Watt, que es la que les acabo de mostrar acá, que es que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente o la intensidad. Y despejando acá, como les había dicho, podemos sacar que la corriente es igual a la potencia dividido por el voltaje. Como la potencia se mantiene a los dos lados, son siempre 18 watts, entonces podemos usar los 18 watts con 220 para saber cuál es la corriente que circula por este lado del circuito, o usar los 12 voltios sabiendo que los mismos 18 watts van a salir como potencia en el secundario del transformador. Esto es aplicable tanto a los transformadores electrónicos como a los transformadores normales de núcleo de fierro o de ferrita. Entonces, bueno, aquí les dio una aproximación de cómo se hace el cálculo para los fusibles que tenemos que ponerle a cualquier aparato que estemos usando.